Dios me los bendiga, hermanos. Bienvenidos al canal. Bendiciones para todos. Les mando saludos de mi pastor, Carlos Estrada, de la Iglesia Roca Eterna. Bendiciones a todos los suscriptores. Dios bendiga a sus familias y los guarde donde quiera que estén. Y les doy las gracias por ver este canal que es para edificación. Amén. Ahora vamos a dar un estudio, hermanos, un pensamiento en el libro de Corintios. Agarren sus Biblias y vamos a irnos al libro de Corintios. Vamos a dar un pensamiento de Corintios capítulo 3, del versículo 10. Yo les digo hasta qué versículo. Del versículo 10 en adelante. Corintios capítulo 3 del versículo 10 en adelante. Vamos a orar antes de dar inicio. Si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban para que les lleguen los videos que se están subiendo. Son de bendición, son de crecimiento. Crecen ustedes y crezco yo también. Porque la palabra, cuando se da al primero que le habla, es a mí. Y es bueno crecer en la palabra del Señor. Lo que sea palabra de Dios, lo que sea palabra de la Biblia, nos da crecimiento y nos da fortaleza en Cristo. Amén. Bendiciones. Vamos a dar inicio. Les decía capítulo 3 de Primera de Corintios, del 10, y yo les digo dónde vamos a parar. Antes de dar inicio vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por este momento que nos permites compartir tu palabra. Mi alma te alaba y te bendice, oh Rey de la gloria. Recibe gloria y alabanza, bendito Rey. Toma control de este estudio, Padre Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, quita todo estorbo de los aires, Señor. Que seas tú enviando la palabra, Padre, a esos corazones necesitados, Señor. Porque necesitados estamos de tu presencia. Padre, tú eres, Padre amado, quien nos da el gozo, la paz, la tranquilidad, la confianza, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendito seas, Padre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú bendiciendo, Padre. Padre, esas familias, Padre, esas almas, Padre, que miran estos videos, Padre Santo. Que seas tú, Padre, obrando a través de tu palabra en ellos, Padre. Que seas tú, Padre amado, Señor, tocando los corazones de estas familias, Padre, estos hermanos, estos siervos, Padre. Que tú les pones en el corazón a escuchar, Padre, tu palabra, Padre amado, Señor. Bendícelos, Señor. Derrama bendición sobre ellos, Padre. Haz la obra en ellos, Padre. Guárdalos, Padre. Guarda a sus hijos, Padre. Guarda a sus esposos, sus esposas, Padre. Guarda su matrimonio, Padre. Guárdalos donde quiera que anden, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Les hago la invitación a la iglesia Roca Eterna. Estamos en la 4508 de la Bering Avenue. En East Chicago, Indiana. Los servicios son martes y jueves. Son a las 7. Los domingos a las 10:30. Amén. Son bienvenidos. Bendiciones. Vamos a dar inicio. Capítulo 3 de 1 Corintios, capítulo 3 del 10 en adelante. Dice la palabra del Señor así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego,
aunque así como por fuego, dice la palabra del Señor. Hermanos, en el mundo hay muchos fundamentos que el hombre ha puesto. Cuando hablamos de un fundamento, hablamos del principio de algo, del principio de una edificación. Un fundamento viene siendo como nosotros en México les decimos dala o cimiento, donde se empieza a edificar las paredes de una casa. En esta porción que acabamos de leer, dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica. Dios Padre ha enviado un fundamento. El hombre no puede cambiar lo que Dios Padre ha mandado, porque Dios no se lo va a permitir. El hombre no puede querer entrar por otro fundamento que Dios no ha puesto. Él no va a poder ponerlo y querer entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios, Dios Padre ha puesto un fundamento. Y fuera de ese fundamento, nadie entra al reino de Dios. Y el fundamento se llama Jesucristo. Así lo dice el apóstol Pablo en esta porción. Y todos nosotros sabemos quién es el fundamento. El fundamento se llama Jesús, aquel que pagó el precio por cada uno de nosotros, aquel de los cuales los apóstoles anuncian su venida en la palabra, aquel por medio de los cuales los apóstoles hacen mención de prodigios, de maravillas de él, aquel por medio del cual podemos cambiar nuestras vidas. Pues de ese fundamento habla el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento, dice, que el que ya está puesto. Y si alguno pusiere, dice, otro fundamento que el que ya está puesto, este es responsable delante de Dios. Pero la palabra es la palabra, no la podemos cambiar. El hombre en su necedad puede cambiarla. Aun cuando la Biblia te dice que es responsable toda aquella persona que le añada o le quite a la palabra. Si tú quieres vivir tu vida fuera de la voluntad de Dios, si quieres ajustar a Dios a tu manera de vivir, tú eres responsable delante de Dios. La palabra para salvación ya ha sido dada. El mensaje de salvación ya Cristo lo ha dado. Nuestro Señor Jesucristo dijo cuando vino, yo no vengo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Por qué? Porque hay una condenación en la vida del hombre. En la vida del hombre hay una condenación que es eterna. Este cuerpo en el cual estamos no es eterno, pero hay una condenación eterna. Tú puedes caminar desde que tú naciste hasta que tú mueras sin haber recibido a Jesucristo y creyendo que eres salvo. Pero el día que muramos, ahí nos vamos a dar cuenta de que este cuerpo, que es corruptible, que es un cuerpo que va a morir, te vas a dar cuenta que el alma que tenemos dentro de este cuerpo es eterna. Por eso el Señor nos manda que la esperanza del hombre perece cuando Él muere. Así nos dice la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que aún en este tiempo es tiempo de misericordia. Es tiempo todavía en que el amor de Dios está ahí delante de ti para que tú vengas a Él, vengas a su Hijo. Dice la palabra que Cristo es la puerta, dice, y que el que entrare por Él, dice, será salvo. El que entrare por Él, dice, hallará tiempo de refrigerio, hallará pastos verdes, y hallará paz, hallará tranquilidad. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo tenemos la paz que Dios ha prometido a todo aquel que creyera en Él. Dice, porque mi paz os dejo, mi paz os doy, y la paz que yo os doy no es como el mundo la da. Esa paz que Dios Padre ha prometido a los que creen en su Hijo, Él la da por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que va a morar en ti cuando recibas a Cristo. Pero por ahí hay muchos mentirosos que anuncian que hay más fundamentos. Por ahí hay muchos mentirosos que anuncian
que no solamente Jesucristo, sino que hay más. Pero la palabra de Dios te enseña que si tú le añades a la palabra o le quitas, tú eres responsable delante de Dios. No es que lo que tú piensas o lo que tú crees sea una verdad, sino que tú le vas a dar cuentas al Señor. ¿Por qué? Porque tú le estás añadiendo o quitando a la palabra de Dios. Tú puedes creer tantas cosas que se dicen en este mundo. Tú puedes creer que no es la palabra de Dios. Tú puedes creer que fuimos criados de los monos. Dios te da libre albedrío, que tú creas todo lo que tú quieras. Pero solamente hay una verdad. Solamente hay un medio por el cual tú puedes llegar al Padre. Solamente hay un medio por el cual tú te vas a dar cuenta que hay una vida eterna y hay una salvación. Y su nombre se llama Jesucristo. Ese Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es el que puede romper toda cadena. Jesucristo es el único que te puede transformar y puede cambiar tu vida. No hay más fuera de Él. La Biblia nos enseña que en Él está el gozo, en Él está la plenitud de gozo, en Él está la salvación y la sabiduría. En Él está todo lo que busca el hombre y no puede encontrar el hombre en el mundo. Está en Jesucristo, porque Él es nuestro todo, hermanos. Él es nuestra salvación, es el regalo que el Padre ha dado al hombre para que salga de este mundo de tinieblas en el cual vivimos. Ahora, tú puedes rechazar a Cristo. Tú lo puedes rechazar. ¿Por qué? Porque no todos son de Dios. Hay un pueblo escogido, hay un pueblo que tiene un corazón dispuesto a caminar en obediencia a Dios. Hay un pueblo que dice la palabra que llegado el momento va a venir a los pies de Cristo. Llegado un momento va a venir a los pies de Él. ¿Por qué? Porque es un pueblo que Dios ya lo ha preparado desde antes. Pero hay otro pueblo que no va a querer buscar de Dios, que se place en hacer el mal, que se place en todo lo que no le agrada a Dios. Cada uno de nosotros somos responsables y cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Vamos a estar parados delante de Él el día que muramos. Y hermano, déjeme decirle que la Biblia dice que al hombre le es dado morir una sola vez y después el juicio. Tú vas a decir, no, pero ¿quién ha vuelto de la muerte para saber si hay un Dios? Déjeme decirle que el creyente, el que se sujeta a Dios, él lo sabe. Porque Dios no es una estatua, Dios no es una imagen que no hable. Dios a sus hijos les revela cosas. Y eso tú lo vas a decir ahorita. No, eso no es verdad, pero tú no te vas a dar cuenta si no obedeces a Dios. Porque todo aquel que se sujeta a Dios, Dios le enseña cosas, Dios le muestra cosas que al mundo, que a los que no creen en Dios, no les va a mostrar. Tú no quieras recibir cosecha si no has sembrado. Tú no quieras decir que se me muestre Dios cuando no obedeces a Dios. Si caminas en desobediencia a Dios, Dios nunca se va a manifestar a tu vida. Y vas a seguir pensando que no hay quien regrese de la muerte. Y te voy a decir, Dios tiene poder para regresar de los muertos y hacerlos vivos nuevamente. Dios es el que enseña los misterios que hay después de la vida, de esta vida terrenal. La palabra enseña, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo en Cristo. Pero si no mueres al viejo hombre, si no mueres a los viejos deseos, si no hay una conversión genuina dentro de ti, nunca tendrás esas experiencias que Dios ha prometido a los que aman. Porque hay promesa para aquel que se sujeta a Dios. Hay una promesa a aquel que es obediente a Dios. Porque dice su palabra, dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Tú puedes decir en tu cabeza, ¿quién ha regresado de la muerte para decirme que hay un Dios? Yo te voy a decir que no hay necesidad de regresar de la muerte. Dios se manifiesta a la vida del creyente que es sincero con Él. Una estatua nunca se va a manifestar a ti. Una imagen nunca se va a manifestar a ti.
Y te vas a dar cuenta que sientes vacío en tu corazón. Así tengas infinidad de bienes. Te vas a dar cuenta de que los bienes no llenan ese vacío que tú sientes. Que ni la esposa, ni los hijos, te sientes vacío. Porque el que da esa llenura, esa plenitud, solamente se llama Dios. El que te da esa confianza de que todo lo que haces no es en vano, se llama Jesús. Y Pablo en esta porción nos dice claramente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Nadie puede predicar otra palabra. Nadie puede decir otra palabra que no sea la que Cristo ha mandado. Por eso Pablo es cuidadoso de lo que está diciendo y por eso manda esa palabra a todo el mundo. ¿Para qué? Para que se den cuenta de lo que van a hacer antes de hablar. Hay gente, hay lobos rapaces en el mundo que se atreven a blasfemar de las cosas de Dios y se atreven a cambiar lo que Dios ha dado en su palabra. Pero nada de lo que tú digas, nada de lo que tú digas al abrir tu boca no va a tener consecuencias. Tú eres responsable de lo que digas y eres responsable de lo que hagas delante de Dios. Y lo dices porque no hay temor de Dios en ti. Lo dices porque piensas que no hay un ser supremo que aún te permite respirar aún cuando no crees en Él. Porque el amor de Dios es grande. El amor de Dios no tiene límites. Porque dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Y dice, y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién se atreve a morir por un pecador? ¿Quién se atreve a morir por un violador? ¿Quién se atreve a morir por una persona que se ha dedicado a morir, a hacer el mal toda su vida? El único que ha muerto por el pecador se llama Jesús. Y el único que no ha hecho pecado, el único que se dice que teniendo forma de Dios y no teniéndolo como cosa que aferrarse, se hizo hombre y murió como un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice, se llama Cristo. Por amor a ti y por amor a mí vino a este mundo a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar ese precio. Y qué hermoso saber que cuando tú vienes a Cristo, sin darte cuenta, tú aceptas el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo aceptas y te haces acreedor de esa bendición. Dile, gracias Señor por ese sacrificio. Gracias Padre. Gracias Padre amado por ese amor que tú tienes para conmigo. Gracias Señor. No hay nadie que tenga otro amor más grande que nuestro Dios. No hay nadie que pueda igualar el amor de Cristo en nuestras vidas. Solamente Él es el fundamento en este mundo, no hay otro. Pablo así lo dice en su palabra. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros somos responsables. Pero cuando tú tienes el fundamento del cual habla Pablo, que es nuestro Señor Jesucristo, dice, ahora sí edifica. Toda obra delante de Dios tiene valor cuando tú edificas sobre Jesús. Sobre el fundamento verdadero que Él ha puesto. Ahí tiene valor cada obra que tú haces. Porque agarraste el fundamento correcto. Agarraste el fundamento que Dios ha mandado a este mundo. En este mundo, como les digo, el hombre ha puesto muchos fundamentos. Creen en los apóstoles cuando los apóstoles no mandan en toda la palabra que crean en ellos y que les adoren a ellos y que los usen como intercesores. Ellos están en el cielo. Ellos predicaron a Cristo. Ellos predicaron la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mundo anda adorando a la Virgen María cuando la Virgen María en ningún versículo de la Biblia te dice ella que le adores a ella.
Ella dijo en la palabra de Dios en la Biblia, dice, háganle caso a todo lo que Él os diga. Cuando hizo Jesús el milagro del vino en las bodas de Canaán. Pero aun cuando la Virgen María no manda a ella en ningún versículo de la Biblia que le adoren, el mismo hombre se atreve a ir en contra de la palabra y adorar aquello que Dios no le manda adorar. La Virgen María no tiene la culpa que le estén adorando. Ella está en el reino de los cielos. Los apóstoles no tienen la culpa que el hombre le esté adorando. Ellos están en el reino de los cielos. Pero el hombre es tan idólatra. El hombre le gusta ir en contra de la palabra y busca alternativas para no sujetarse a la palabra de Dios. Y no se da cuenta que el camino el cual lleva, aunque en su opinión sea un camino derecho, el final de ese camino es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Vuélvete al camino, vuélvete a la verdad que es Cristo. Y no adores lo que Dios no te manda que adores. Adora a Cristo. Él es el único que dijo, adórenme a mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él dijo por sí mismo, yo he sido el que ha enviado al Padre para dar vida y vida en abundancia. Él es el único que se atreve en la palabra a decir, adórenme a mí. En ningún versículo de la Biblia usted va a escuchar que los apóstoles digan, adórenme a mí. En ningún versículo de la Biblia usted va a escuchar que la Virgen María diga, adórenme a mí. Todo eso lo ha metido el hombre. Porque el hombre es contumaz, el hombre es atrevido, el hombre no tiene respeto a lo que es de Dios, porque piensa que esto no es de Dios. Pero cada cosa que tú hagas va a tener una consecuencia. Cada cosa que tú hagas va a tener un fruto. Dios no se queda con nada. Dios va a dar ese fruto a aquellos que hacen lo que no manda la palabra de Dios. Porque dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tú eres responsable de cómo edificas tu casa. Tú eres responsable de qué fundamento le pones a tu casa. Si el fundamento no es Cristo, tú eres responsable delante de Dios. Si el fundamento que has puesto es alguien fuera de Cristo, déjame decir que no hay esperanza en ese fundamento. El único fundamento que tiene esperanza se llama Jesús. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque no tenemos de qué avergonzarnos, porque Cristo es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, dice, era Dios. Y en el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan dice, y el verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, el cual es Jesucristo. Él es Dios. Él es el fundamento del cual habla Pablo. Él es la roca del cual habla Pablo y habla a los apóstoles. El mundo pone, con un versículo pone que Pedro es la roca. Cuando la Biblia habla, no solo en un versículo, en 10, 15, 20 versículos, que Cristo es la roca. Y el mundo, como es tan atrevido, se atreve con un versículo en el que el Señor dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, dice, edificaré mi iglesia, refiriéndose el Señor a Él mismo. Y cuando le dijo, te doy las llaves, el hombre piensa que cuando le dijo, te doy las llaves, le dio unas llaves como las llaves terrenales que usamos para abrir puertas, ignorando el significado de lo que es la llave. Cuando habla Jesús de la llave, se refiere a la palabra que les va a dar a ellos, a la palabra, al mensaje que les va a dar a ellos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, por medio de revelación, le dijo a Pablo,
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Porque el evangelio es poder para salvarte, hermano. Porque el evangelio es poder bajado de los cielos. ¿Para qué? Para transformar vidas. Esta es la llave que te va a dar la entrada al reino. Y en esta llave, la llave aquí que está escrita aquí se llama Jesús. Él es la llave. Él es la llave para entrar al reino. Y el mundo se pone a pensar y dice, no, que le dio la llave a Pedro, porque no leen la palabra. Cuando el mismo Señor manda en la palabra, escudriñad mis escrituras, porque de cierto en ellas hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lee las escrituras, porque es importante tu salvación, es importante tu alma. El diablo quiere que no las leas, que hagas caso a todas aquellas voces que se oyen fuera de la palabra. Y las voces que se oyen fuera de la palabra te van a desviar de Cristo. Te van a decir, adora a fulano, adora a sotano. Hombres perecederos, hombres que murieron. Y quizás ellos están en la presencia de Dios. Ellos adoraron a Cristo y están en la presencia de Dios. Y tú estás adorándolos a ellos cuando ellos adoraron a Cristo. Por eso cada uno tiene que mirar cómo se sobreedifica y qué fundamento ha puesto. Y si sobre este fundamento dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjese lo que dice Pablo, dice, porque nadie, dice, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús. Y todavía el mundo se atreve a decir que Pablo adoraba a la Virgen María. Y todavía el mundo se atreve a decir que Pablo adoraba a los santos quizás, a los ángeles. Cuando Pablo adoraba a Cristo nomás. Los apóstoles adoraban a Cristo nomás. Cristo es nuestra fuente de vida. Cristo es nuestra salvación. ¿Quieres tener sabiduría? Ven a Cristo. ¿Quieres tener la vida eterna? Ven a Cristo. Él es nuestro todo. Él es nuestra plenitud. En Él el hombre está lleno. Ven a Cristo, hermano. En Él estamos completos, en Cristo. Porque Él es la plenitud de gozo para nosotros. Nadie puede poner otro fundamento, el cual ya ha sido puesto. A Dios no lo vamos a hacer a nuestra manera. Tú no vas a entrar al reino queriendo entrar con una cerveza en la mano. Tú no vas a entrar al reino de mujeriego. Tú no vas a entrar al reino de Dios de drogadicto. Dios te demanda que te agarres de la roca espiritual, la cual es Cristo. Dios te pide que te sujetes a aquel que vino a pagar el precio por ti. ¿Para qué? Para que seas libertado de aquello que no agrada a Dios. Porque la salvación, hermanos, viene por fe y por fe en el Hijo de Dios. La fe en aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5:1. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Cuál fundamento tenemos que agarrar, hermanos? El fundamento que dice la palabra de Dios. No agarres otro fundamento, porque Dios no vas a ser aprobado delante de Dios. El único fundamento del cual habla la palabra de Dios se llama Jesús. Se llama Cristo.
El único fundamento que Dios aprueba es Cristo. No hay ningún intercesor. El que intercede se llama Jesús. El que perdona pecados se llama Jesús. ¿Quieres que te perdonen los pecados? Acepta a Cristo. Y ahora sí, arrodíllate y dile: Señor, perdona mis pecados. Y ahí alcanzas misericordia de Él. Pero ¿dónde dice esto? El hombre, hermano, no puede perdonar pecados. El hombre es pecador. El único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesús. Los fariseos decían cuando Él sanó a aquel paralítico que descendieron hicieron hoyo en una casa, dice, y lo pusieron delante de Él, en medio de la multitud. Y los fariseos decían: pero ¿cómo se atreve dice, a sanar, dice, en el día de reposo? Y el Señor ahí les dijo, no solo me atrevo a sanar, sino a perdonar también los pecados. Y los enfurecidos los fariseos decían: pero ¿cómo? Esto es una blasfemia. Entonces el Señor les dice: pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en el cielo y en la tierra. Dice: tus pecados te son perdonados. Y no solo eso, dice, también sé sano. Levántate y anda y vete a tu casa. Y ahora en este tiempo, el hombre se atreve a perdonar pecados, cuando la Biblia no te manda que el hombre tiene capacidad de perdonar pecados. El hombre, hermano, no tiene capacidad de perdonar pecados porque la naturaleza del hombre es pecaminosa. Cuando la palabra aquí hay una porción donde dice la palabra que todo lo que nosotros perdonemos les será perdonado, y todo lo que nosotros no perdonemos les será retenido el pecado. Se refiere a que cada uno de nosotros tenemos que perdonar. No se refiere a que nosotros tenemos la capacidad de perdonar pecados. Nadie en la tierra tiene capacidad de perdonar pecados, solamente el Hijo de Dios. Váyase a la epístola de primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y fíjese lo que dice la palabra en primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego en el capítulo 2, versículo 1 y 2 de primera de Juan, fíjese: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo. Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Un abogado es alguien que te defiende. El mundo pone como intercesores a los apóstoles. El mundo pone como intercesores a María, cuando la Biblia no te manda nada de eso. Por eso, hermanos, tengamos cuidado en lo que estamos haciendo. Por eso, hermanos, si tú buscas a Dios y sigues igual tu matrimonio que se cae, tus hijos que se pierden en las drogas, si tú, hermano, que dices buscar a Dios y miras que puro mal viene y no hay respuesta a tu oración, fíjate en el fundamento que tienes. Quizás no es Cristo tu fundamento. Y tienes como fundamento un fundamento por hombre que no te manda Dios. Porque si el fundamento no es Cristo, tus oraciones no van a encontrar respuesta.
Pero si el fundamento es Cristo, tu oración va a encontrar respuesta. Dice la palabra de Dios que Él está atento al clamor de los suyos. Él está, tu oído dice que está atento al clamor de los justos. Porque si tú has puesto como fundamento al Hijo de Dios, déjame decirte que Él no es una estatua, no es una imagen. Él se revelará a tu vida. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Porque dice en el Evangelio de San Juan capítulo 14, 21, dice: el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Él no es una historia, un cuento de hadas. Él es real en aquellos que le buscan sinceramente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, dice, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él murió por todo el mundo, pero no todo el mundo lo va a reconocer a Él como Dios. Pero todo aquel que quiera venir a Él y aceptarle, Él no le echa fuera. Él está con los brazos abiertos. Hay un pueblo, por eso la Biblia habla de que hay un pueblo escogido que sí le va a aceptar. Pero ese pueblo solamente Dios lo conoce. Y hay otro pueblo que no le va a aceptar, porque ellos quieren andar haciendo su voluntad. Ellos quieren andar diciendo de boca: yo ando en Dios, pero practicando el bien y practicando el mal. Y no quieren ser sinceros a Dios. No se quieren sujetar a la palabra de Dios. Ellos quieren acomodar a Dios a su forma de vida. A Dios no le vas a torcer la mano y obligarlo a que con una cerveza tú entres al reino. Hermano, el hombre no sabe lo que está haciendo. El hombre es tan ciego que no entiende lo que está haciendo. Pero Dios es un Dios de misericordia, que cada día que tú tienes de vida todavía te extiende la misericordia. La palabra del Señor te dice que aún es tiempo de misericordia, aún el periodo de la gracia no se ha acabado, pero se va a acabar un día, el día que tú le des cuentas a Dios. ¿Y cuándo va a ser ese día? El día que muramos. Ese es el día de tu cita delante de Él. Porque si mueres en pecado, si mueres con un fundamento diferente al que es nuestro Señor Jesucristo, no serás aprobado delante de Dios. Y hermanos, y en cuanto tú mueres, del otro lado no hay ateo. Ahí vas a creer, pero será demasiado tarde. La Biblia nos enseña que todos aquellos que no quisieron a Dios y que no gustaron las cosas de Dios, dice, las van a gustar el día de la muerte. Ese día van a querer gustarlas, porque ellos piensan que no hay un castigo. Ellos piensan que no hay un pago por la desobediencia. Ellos piensan que van a ir a una fiesta, cuando la Biblia te habla que va a ser un lloro y un crujir de dientes ese día. Va a ser día de lamentación y de lloro. Por eso es el tiempo todavía. Mientras tengas vida y esperanza, dice la palabra, porque la esperanza del hombre perece cuando él muere. Ven a Cristo, porque es el tiempo todavía. Es tiempo de gracia. Ven a Cristo mientras pueda ser hallado. Y si tienes vida, todavía es el tiempo. Todavía Cristo te extiende la misericordia para que tú vengas a Él. Y si sobre este fundamento, regresando al capítulo 3 de Corintios, 3:13, 3:12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Todas nuestras obras serán probadas por Dios. Aunque seamos cristianos, todo lo que hagamos no va a permanecer todo lo que hagamos. Hay cosas que tienen valor delante de Dios y hay cosas que no tienen valor delante de Dios. Pero las obras que tienen valor delante de Dios, dice que Él las va, esas no
no van a quemarse, van a perdurar para siempre. Eso es nuestro tesoro en el reino, las cosas que van a perdurar, porque dice que las obras de cada uno serán probadas con fuego. Por eso la palabra nos enseña que no hagamos tesoros en la tierra donde hay ladrones que minan y hurtan, sino que hagamos tesoros en el reino de Dios, donde no hay ladrones que minan y hurtan. Cada obra que hagamos será aprobada por Dios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Hermanos, busquemos a Cristo, pongamos el fundamento correcto, el cual los apóstoles nos hablaron, porque ese fundamento es un fundamento dado por Dios, no por los hombres. No ponga fundamento dado por hombre, porque pagará consecuencias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu misericordia. Padre, te pido por estas almas, Padre, estos siervos, estas siervas, Padre, que escuchan tu palabra, estos amigos, amigas, Padre Santo, que has puesto tú en sus corazones que escuchen esta palabra, Señor. Te pido por ellos, Padre Santo. Padre, cualquier necesidad que ellos tengan en el nombre de Jesús, Padre, sé tú proveyendo conforme a tu misericordia, Padre, conforme a tu poder, porque no hay nada imposible para ti, Padre eterno. Te pido por ellos, Padre. Bendice sus hogares, bendice sus familias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguna enfermedad, Padre Santo, en ellos, Padre Santo, extiende tu mano poderosa sobre ellos, Padre. Glorifícate en la vida de ellos, Padre Santo, Señor, porque tú eres quien envía la palabra, Padre. No hay distancia para ti, Padre amado. No hay, Padre amado, enfermedad grande para ti. En el nombre de Jesús, Señor, haz tu voluntad, Padre, en esas vidas, Padre. Conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno. Gracias, papito lindo, Señor. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. De nuevo les hago la invitación. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, denle un like y activen la campana de notificaciones para que les lleguen los siguientes videos. Bendiciones.